El fundador de California, de Pedro Salmerón Sanginés. Esta historia inicia con la batalla de la Angostura, en donde se enfrentaban mexicanos contra estadounidenses. Al principio estaba parejo, pero el general Santa Anna no veía cómo derrotar al general Taylor hasta que el ataque del teniente coronel Pablo María de Jáuregui, jefe del regimiento Hermenegildo Galeana, Guardia Nacional o Zulama, logró equilibrar la balanza en favor de los mexicanos para sorpresa de los generales Taylor, que estaba furioso por lo que estaba ocurriendo, y Santa Anna, que se estaba preguntando dónde diablos se había metido Jáuregui todo este tiempo. Y ocurre lo improbable, el general Taylor se rinde y es escoltado a Tampico, y Santa Anna celebra la victoria de la Angostura y recibe al ahora coronel Jáuregui, aunque no le agrada del todo porque sabe que es astuto y que podría llevarse la gloria de la victoria, y le encarga recuperar varios territorios, entre ellos California. A continuación, la historia se centra en la infancia y juventud de Pablo María Jáuregui, en la que nos dice que fue un niño raro porque se encerraba en el ático a leer, y de joven, a sus 16 años, se fue a la capital de la República a estudiar en la Real y Pontificia Universidad de México. Y poco a poco fue conociendo la realidad política de México, en la que sus ideas no echaban raíz debido a que las altas autoridades gubernamentales preferían sacrificar sus acciones ante el altar de la legalidad para apoyar indirectamente a los mochos, a la iglesia y al ejército. Y Pablo de Jáuregui poco a poco se va dejando derrotar para empezar a vivir. Hay un paréntesis en la historia en donde nos dice que Pablo Jáuregui, en la etapa final de su vida, publicó Cuentos del General, donde hay uno titulado Héroes, en la que nos habla sobre la historia de 4 militares que antes de ir a la guerra pierden la castidad con una mujer, a la que le piden que los mande a la muerte como hombres. Retomando la historia principal, a través de 3 cartas conocemos un poco más la forma de ser de Pablo Jáuregui y lo que vivió en la Guerra de Texas y contra el Imperio francés, aclarando algunas dudas que surgieron después de su gobierno. La primera carta nos habla sobre la Guerra de Texas, la segunda sobre cómo conoció los fusiles rayados que utilizó contra los estadounidenses, y la tercera carta nos muestra el trato que le propuso al emperador Maximiliano de anexar territorio a California y cambiar fronteras tanto en el norte como en el sur. También nos menciona el cómo pudo reclutar a los negros que lo ayudaron en la batalla de la Angostura. La historia regresa a donde Santa Anna le pide que recupere el territorio del norte, y es ahí donde Pablo de Jáuregui se reencuentra con el amigo que está escribiendo toda esta historia, Jorge Antillón. También se empieza a correr la historia de que Jáuregui estuvo metiéndose con un hombre llamado José Guadalupe Vidaurreta. Se abre otro paréntesis para conocer otro cuento escrito por Pablo Jáuregui, en el que nos relata la búsqueda del supuesto tesoro de Juárez en la República Errante. Y otra vez, retomando la historia principal, Pablo de Jáuregui, a través de sus discursos históricos, empieza a motivar a los militares que darán su vida por recuperar los territorios que antes eran de México, ante la duda de algunos de sus amigos y compañeros. Cabe mencionar en esta parte que cuando se leen estos discursos nos colocan en otra perspectiva histórica, ya que no se los habían contado así. Es una parte muy didáctica, además de que nos muestran cómo es que fueron sumando gente a esa guerra, utilizando el decreto de abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo. Y gracias a la estrategia armada por Pablo de Jáuregui se cumple su propósito: entrar a California, y no solo eso, se proclama gobernador. En una reunión de militares, Pablo le dice a Jorge que independizará a California y que estará al mando, a lo que Jorge responde que se está atentando contra México. Pablo le da la documentación necesaria para que vaya a la Ciudad de México. Jorge, quien es el que escribió toda esta historia, empieza a reflexionar sobre todo lo que hizo su compadre Pablo y cierra con un brindis por él. Si tienen la oportunidad de leer este buen libro, háganlo, no tiene desperdicio.